Muy buenos días, es un placer estar aquí. Les agradezco mucho que me hayan invitado. No puedo ver la presentación, Celina. Ok, perfecto. Bueno, como podemos pasar a la siguiente. Rápidamente, bueno, yo trabajo en el Chapman Institute, que es una organización no gubernamental que se dedica a ayudar a los niños y a las familias de niños que tienen problemas de salud mental y problemas del aprendizaje. Y trabajamos en dar los mejores tratamientos que existen, en investigación para mejorar los tratamientos y entender más sobre la salud mental, y en educación pública para bajar el estigma y educar a la población sobre los trastornos de salud mental. En la que sigue, por favor. Como les acabo de decir, trabajamos en investigación, atención clínica y educación pública. Y hace poco empezamos con mucho más trabajo en español, hacemos Facebook Lives en español y tenemos en nuestra página de internet mucha información en español para educar de nuevo a la población de habla hispana y para que tengan más acceso a información sobre salud mental. El que sigue, por favor. El problema de salud mental en la niñez es algo muy importante. Sabemos que alrededor de 1 de cada 5 niños tiene algún problema de trastorno mental y algún problema del aprendizaje. Que la gran mayoría de problemas de salud mental empiezan en la niñez o en la adolescencia y casi todos empiezan antes de los 24 años. Sabemos que hay un tardío muy importante en reconocer los problemas de salud mental y en dar tratamiento temprano, y que entre más temprano tratemos este tipo de problemas, mejor es el pronóstico y más tienden a desaparecer. También sabemos que este tipo de problemas causan mucha mortalidad y morbilidad. En 2015, el suicidio fue la tercera causa principal de muertes entre las edades de 10 a 14 años y la segunda causa principal de muerte entre las edades de 15 a 24 años. Entonces es un problema muy, muy serio que no recibe, yo creo, la atención necesaria en general y que, bueno, que se puede tratar y que hay muchos tratamientos y muchas maneras de ayudar a estos niños. La que sigue, por favor. Uno piensa mucho en, bueno, en los profesionales de salud mental, en los psicólogos, en los psiquiatras, en los trabajadores sociales, pero bueno, en general no hay suficiente gente entrenada en este tipo de temas y muchas veces las primeras personas en darse cuenta de esto no son realmente los médicos o los pediatras, o son mucho más gente en la comunidad. Muchas veces los maestros son los primeros en notar cierto tipo de problemas, o familiares, amigos de la familia. Y sabemos que entre más entrenamiento tengan los maestros para reconocer este tipo de problemas, es más fácil que los niños tengan acceso a tratamiento y que la enfermedad se trate. También sabemos que, bueno, que en general en muchos lugares del mundo, pero en la población hispana hay un estigma muy grande en contra de la salud mental. Muchos padres o familiares sienten que si el niño tiene, por ejemplo, depresión, ansiedad, o si el niño no puede aprender a leer, es por algún problema de los padres, que muestra un fracaso de parte del padre o de la madre, o que de alguna manera muestra que hay un problema en la familia. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces no se reconoce, y si se reconoce, se esconde porque causa cierto nivel de vergüenza. Y sabemos que en los lugares donde hay tratamiento en las escuelas, si por ejemplo hay el terapeuta escolar o algún tipo de persona que tenga entrenamiento, o a veces hay clínicas en las escuelas, es mucho más fácil que los niños reciban tratamiento. Entonces, algo que en general hemos trabajado mucho en generar más conciencia en los maestros y tratar de generar tratamiento que se pueda dar de manera local en las escuelas. La que sigue, por favor. Nosotros hablamos mucho de un modelo biopsicosocial, en donde, bueno, los tratamientos psiquiátricos son complejos, no es como, por ejemplo, no sé, si uno tiene un problema de corazón, uno se hace un ecocardiograma y lo detecta y ya, no sabemos que este es el problema. En general, los problemas de salud mental tienen varios factores, tienen varios componentes. Está la parte biológica, en donde sabemos que hay ciertos genes o cierta predisposición genética que aumenta las tasas de depresión o ansiedad o trastorno obsesivo compulsivo o trastorno de atención en ciertas familias. Sabemos que hay ciertos problemas de salud mental que se ven más comúnmente en niños o en niñas, y también está toda la parte neuroquímica que genera cierta vulnerabilidad genética. Por otro lado está la parte psicológica, que es simplemente, bueno, la personalidad, el ambiente social,
la identidad, el nivel de emociones que tienen los niños, y eso va a hacer que se pueda controlar mejor el problema de salud mental o que empeore. Y por otra parte está la parte social, que es, bueno, la educación, la actitud familiar ante un problema mental, simplemente el hecho de que los padres o la familia tenga otros problemas mentales a veces hace que el problema, por ejemplo, la ansiedad, se empeore o se perpetúe en una familia, el acceso a salud mental, el acceso a tratamiento, tener seguro médico. Todo eso impacta no solamente el que se presente y cuándo se presenta el problema de salud mental, sino también el que se mejore o el que se trate. La siguiente, por favor. Otra cosa que sabemos es que los problemas psiquiátricos en general son del neurodesarrollo. ¿Qué quiere decir eso? Que a veces hay como una semillita ahí, ¿no? Hay alguna vulnerabilidad, pero que entre más crece el cerebro y más se desarrolla, estos problemas de salud mental se vuelven más aparentes. Por ejemplo, sabemos que los problemas de ansiedad en general tienden a aparecer alrededor de los 6 años, que los problemas de trastorno de atención suceden más cuando la escuela se vuelve más pesada. No siempre, obviamente hay niños con trastornos de atención que uno los diagnostica a los 5, pero en general los vemos más cuando entran a la escuela y a la escuela, aquí decimos middle school, a la secundaria, y las expectativas académicas aumentan. En general la depresión y los problemas de ánimo aparecen en la adolescencia o en adultos jóvenes, y problemas de abuso de sustancias son más de la adolescencia. Entonces, uno como adulto, como persona que está interactuando con niños, tiene que tener siempre en la mente que, o sea, bueno, evaluar todo, pero tener en la mente que es probable que esto se presente. También sabemos que muchas veces, por ejemplo, me pasa mucho a mí que llegan los papás y me dicen, mi niña era súper, súper feliz y de repente a los 13 está súper triste, ¿no? Entonces, como que poder probar, darles a los papás la educación sobre cómo esto es algo normal, que en general con todos los cambios hormonales y también la presión social que tienen las adolescentes, tenemos que ver más trastornos de ánimo. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuándo nos preocupamos? Porque finalmente cualquier síntoma psiquiátrico, cualquier o síntoma de personalidad, bueno, viene en un rango, ¿no? O sea, todos nos sentimos tristes a veces, todos no ponemos atención a veces, todos a veces nos obsesionamos con algo, y eso es parte de la vida, ¿no? Y hay muchos síntomas que son importantes. Por ejemplo, las emociones son muy importantes para la supervivencia y te dan una riqueza a la vida que no tendríamos sin las emociones. El tener ansiedad y poder reconocer a lo que es peligroso es súper importante, ¿no? Si no tuviéramos eso, no podríamos sobrevivir como humanos. Pero ¿cuándo es esto ya un problema que se tiene que tratar? Si vemos que, por ejemplo, que un síntoma ya no es normal para la edad del niño, por ejemplo, que un niño de 3 años le tenga miedo a la oscuridad o miedo a dormir en la noche, es súper común. ¿Por qué? Porque no pueden ver y tienen miedo de que haya monstruos, algo por el estilo. Pero un adolescente que le tiene miedo a la oscuridad y que es algo que no puede dormir solo y tiene que tener las luces prendidas, ya se preocupa uno más. Si empiezan a afectar su vida diaria, cómo le va en la escuela, cómo se relaciona con su familia, cómo se relaciona con los amigos, es algo que de nuevo nos empieza a preocupar. En general, cuando uno piensa en los niños y en su bienestar, pensamos mucho en cómo se ven ellos en su identidad, cómo se ven ellos a sí mismos, en sus relaciones, porque si yo siento que mi papá y mi mamá y mi abuelita y mis tíos me quieren, yo siento que soy alguien que merece ser querido. Y en cómo me va en la escuela, porque gran parte de la vida de un niño o una niña es en la escuela, y si yo me siento listo, me siento capaz, siento que me llevo bien con mis amigos, me voy a sentir mejor. Entonces, si el problema está afectando alguna de estas áreas, en general creemos que ya es algo clínico que necesita tratamiento. Y si vemos que persiste a través de ambientes, o sea que si el niño, por ejemplo, no puede poner atención en la casa y no puede poner atención en la escuela o tiene problemas de comportamiento en varios ámbitos, eso habla de algo más biológico que si solamente está pasando en algún lugar, en donde puede ser más simplemente por algún tipo de dinámica social o algo más generado en el ambiente. Y de nuevo, si pasa el tiempo y el problema no mejora, en general requiere más atención. La que sigue, por favor. Ahora, me voy a enfocar más que nada en el trauma y en el estrés, porque es algo que, bueno, que
simplemente con COVID se ha vuelto súper importante y además es pues, algo que nuestras poblaciones hispanohablantes es algo muy prevalente. El estrés es simplemente una situación que causa ansiedad, ¿no? O sea, tener que dar una plática puede ser estresante porque uno la quiere dar bien, o algo mucho más serio, perder un familiar, saber que hay una pandemia, todo eso es algo que puede generar ansiedad. En general consideramos algo traumático cuando hay cierta amenaza o cierto daño real que nos puede pasar a nosotros o a la gente alrededor. Cuando uno habla de estrés postraumático, en general se considera en adultos cuando la vida de uno está en riesgo y uno tiene que estar presente. Con los niños no siempre tienen que estar presentes, pero si oyen, por ejemplo, los papás hablar de eso, también se considera muy traumático. Y luego está este concepto de resiliencia, que cada vez se vuelve más importante y cada vez se explora más, que es la capacidad de funcionar día a día, incluso con la adversidad. El me caigo, pero me paro y sigo adelante. Y a veces pensamos que eso es algo simplemente genético y hay ciertas partes genéticas que te ayudan, pero es más una estrategia que uno tiene que aprender de cómo lidiar con la adversidad y cómo seguir adelante en la vida. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, como dije, cuando el niño se expone a algo traumático y sus propias defensas emocionales no son suficientes para controlar el estrés o para bajar la ansiedad, se considera estrés traumático. Lo más importante es la experiencia subjetiva del niño. O sea, uno como adulto puede decir, ay, pero no te iba a pasar nada, ¿no? Si el niño está en la alberca y la alberca está súper bajita, pero el niño siente que se está ahogando, para el niño va a ser traumático, aunque uno sepa que realmente no había mayor riesgo porque estaba a 2 pasos de las escaleras o algo por el estilo, ¿no? Los eventos traumáticos son muy comunes. Sabemos que 1 de cada 4 niños experimenta un evento potencialmente traumatizante antes de los 16 años de edad. Y obviamente hay un rango muy grande entre una experiencia traumática leve a una experiencia traumática mucho más severa, ¿no? Pero aquí también importa mucho la personalidad del niño, de la niña y cómo sus propias defensas emocionales para responder al evento. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, ¿qué es lo que vemos cuando hay un evento traumático? En el momento en general es como este estado de pánico, ¿no? Sudoración, taquicardia, estar hiperalerta. Por ejemplo, el ejemplo que yo siempre uso es, ponle que yo estoy en un accidente automovilístico, ¿no? Al día siguiente probablemente no voy a poder manejar porque me va a dar demasiada ansiedad, o si manejo por la parte donde tuve el accidente, me van a venir flashbacks del momento y me va a subir la frecuencia cardíaca, me voy a sentir muy, muy nerviosa y voy a imaginarme que esto va a pasar una y otra vez. Ahora, si yo manejo todos los días por la misma calle, poco a poco también puedo tener pesadillas sobre el evento, pero poco a poco me voy a ir tranquilizando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mi cerebro va a entender que estoy pasando por lo mismo y el evento traumático no sucede y no sucede y no sucede. Entonces yo cambio en mi cerebro la manera de responder al evento y me doy cuenta que no va a volver a pasar, que estoy segura y que lo puedo hacer. Cuando uno desarrolla ya estrés postraumático, es como si el cerebro se olvidara de olvidar, como si cada vez que pasara estuviéramos reviviendo el momento en la misma intensidad. Ahora, estas relaciones de estrés a un evento traumático son normales y eso de nuevo nos ayuda a saber cuándo es que podemos estar seguros y cómo responder a algo traumático. La que sigue, por favor. Pero hay veces que esto ya se vuelve dañino, ¿no? Entonces, como decía, es normal tener una reacción de pánico, es normal tener una reacción de querer huir o querer pelear si uno está en peligro. Pero si ya pasa el tiempo y el cerebro no olvida y sigue teniendo la misma intensidad de respuesta, entonces ya se empieza a considerar estrés postraumático. Entonces, por un lado está esto que yo decía, esta parte adrenérgica del pánico y la taquicardia y demás. Por otro lado está el tener muchas, o sea, el estar pensando en esto todo el tiempo, en no poder pensar en otra cosa, en estar en momentos que no están relacionados y estar perseverando en cuanto a lo que sucedió. Y por otro lado está la parte que en inglés decimos avoidance, el tratar de evitar exponernos a algo traumático. Por ejemplo, ya nunca más manejar porque me da pánico volver a chocar,
O si me pasó algo en la escuela que fue vergonzoso o alguien me lastimó, ya no querer ir a la escuela porque me da miedo. Y esto en general es lo que acaba causando más problemas a largo plazo. Porque ¿qué pasa? Entre más evito lo que me da miedo, más pequeño se vuelve mi mundo, ¿no? Y más aprendo que la única manera de lidiar con lo que sucedió o con algo estresante es evitándolo, en vez de enfrentarlo y mejorar. La que sigue, por favor. Ahora, en niños los síntomas en los niños dependen mucho de la edad. Niños pequeños pueden volverse más irritables, pueden como que regresar a etapas de desarrollo más pequeñas. Por ejemplo, un niño que ya no usaba pañales puede volver a usar pañales. Un niño que ya dormía solo puede querer dormir con los papás otra vez. En general están de malas, están más tristes. Pero muchas veces, si uno les pregunta qué te pasa, no saben, simplemente es algo como más vago. Pueden empezar a tener miedos, pero son miedos más generalizados, no necesariamente miedo a lo que les sucedió, sino miedo a los monstruos, miedo a los fantasmas, miedo a la oscuridad, mucho más como generalizado. En los adolescentes lo que vemos es más como rebeldía. Vemos esto también, vemos más miedos específicos, pero también vemos como más rebeldía, vemos más esto como de, bueno, si esto me va a pasar a mí ya, ni para qué le echo ganas, comportamientos riesgosos, abuso de sustancias, y algo muy característico del trastorno estrés traumático es estos momentos de enojo, estos momentos como de ira, que a veces uno no puede ver, no ve por qué fue lo que los causó, vienen un poco de la nada. La que sigue, por favor. Algo creo que es muy importante mencionar, porque es algo que de nuevo vemos mucho en nuestra comunidad, es que, bueno, a veces hay un evento traumático y es un accidente, de nuevo, chocar o, por ejemplo, yo soy del DF, en la Ciudad de México, un terremoto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, sucede el evento traumático y luego la comunidad, los adultos, tratan de tranquilizar a los niños y enseñarles que esto ya no va a pasar, ¿no? Tú ya estás seguro o si va a pasar, tenemos todo este tipo de maneras de salvarnos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que uno como niño puede empezar a olvidar y empezar a recuperarse. Ahora, en el trauma complejo, que es algo que uno ve mucho, es cuando no estamos completamente seguros, ¿no? Por ejemplo, un niño que vive en una situación donde hay violencia doméstica, ¿no? Entonces pasa un evento traumático, pero hay una gran probabilidad de que este evento traumático se repita. O por ejemplo, los niños que tienen que emigrar y hay un montón, o sea, uno les pasa algo traumático, pero bueno, todavía pueden venir muchos más eventos traumáticos, ¿no? Entonces, por un lado, con niños que vivieron un evento específico y uno sabe que ya están seguros, uno trabaja mucho en esto de ya no tienes que tener miedo. Mientras que con niños que están expuestos a eventos más crónicos y más complejos, también trabajamos en eso, pero también trabajamos mucho en ayudarlos a mantenerse seguros, a tener planes de emergencia, a tener gente que les pueda ayudar a estar seguros en caso de que algo malo pase, porque no queremos generar una sensación de seguridad total cuando realmente no es algo que uno pueda garantizar. La que sigue, por favor. De esto ya hablé un poco, que también otra cosa que no mencioné es que pueden tener síntomas específicos, inespecíficos somáticos, tipo dolores de cabeza, de estómago, querer quedarse en la casa, no ir a la escuela y demás. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cómo hablamos con los niños en general? Los niños cuando viven un trauma no es como un adulto que quiere hablar del tema en profundidad y quiere conectar. Muchas veces se sienten agobiados por el tema, muchas veces lo que quieren es simplemente olvidarlo y otras veces no tienen miedo que el adulto no va a poder tolerar su tristeza o su miedo o quieren proteger a los adultos en su vida, entonces se quedan con sus sentimientos y no los comparten. En general lo que recomendamos es, uno se tiene que mantener tranquilo. Si el niño se abre sobre algo que le sucedió y el adulto se agobia de una manera que asusta al niño, acabamos haciendo lo opuesto. ¿Qué pasa? Que el niño se siente que esto es aún peor de lo esperado, entonces ya no se abre. La otra es darles información concreta y específica dependiendo de su edad. Y lo más importante es contestar sus preguntas mucho más que dar información. Uno da la información que uno considera necesaria, pero lo más importante es que cuando vengan con sus preguntas,
uno sepa, que el niño sepa que uno puede contestarles y que uno está dispuesto a oír y contestar lo que sea, que no hay pregunta inoportuna y que no hay pregunta que lastime. Y muchas veces vienen, hablan un poco del tema, luego se van, regresan, a veces se ven bien, a veces se ven mal, y es un poco como que cambia según su ánimo y según si están pensando en eso o no. Entonces, como que mantenerse uno muy consistente les ayuda mucho. ¿A qué sigue, por favor? Ahora, el concepto de resiliencia, de nuevo, como dije, ¿cómo enfrentamos estos eventos traumáticos que muchas veces en la vida no podemos evitar por completo, sin perder nuestra sensibilidad de identidad, sin perder nuestra fortaleza, sin perder el amor por la vida y por lo que sí tenemos que nos está yendo bien? La que sigue, por favor. Ahora, sabemos que la resiliencia en general es algo común, no es algo que uno no tiene o que es algo que sea muy específico de solo algunas personas. Y no es una característica, no es algo de que yo soy resiliente o no soy resiliente, no. Es más algo que uno puede aprender y estrategias que uno le puede enseñar a los niños para desarrollarla de una manera más efectiva. Y de nuevo, cuando necesitamos mostrar resiliencia en cualquier cosa que tenga adversidad o que genere mucho estrés. La que sigue, por favor. Yo trabajé mucho con comunidades en Estados Unidos donde los niños habían sido afectados por violencia doméstica o abuso infantil. Y bueno, es un tema muy difícil porque de nuevo, por un lado, la persona a la que más quiere también te causa daño. Entonces, el apego para los niños se vuelve muy complejo. Saber cuándo poder confiar y cuándo no poder confiar. Y también querer que el adulto te quiera porque tú los quieres, pero también saber que te pueden hacer daño se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Entonces, lo que la investigación ha mostrado una y otra vez es que si los niños tienen un adulto que cree en ellos y que es consistente y que está ahí para ellos, y a veces está en la familia y a veces no, a veces es un maestro o es el entrenador de fútbol o es el primo o es el vecino que es más grande, pero un adulto que te hace sentir que vales la pena y que eres alguien especial, eso les ayuda muchísimo. Entonces, pensar en quién puede ser esa persona y quién puede darle esa consistencia al niño es muy importante. Entre más tengan esta sensación de apoyo y esta conexión afectiva, más les ayuda. También ayudarlos a procesar el trauma y a procesar y a tener una manera más balanceada de ver la vida. Ok, me pasó esto, pero todavía tengo a mi mamá y tengo a mi abuela y me va bien en la escuela y me encanta jugar con mi perro, ¿no? Como que entrenarlos a balancear la vida, no negar que pasó algo malo, aceptar que pasó algo malo y aprender a lidiar con los sentimientos de lo que sucedió. Y a la vez mantener el balance y poder ver lo bueno les ayuda mucho. Aprender a comunicar lo que sienten, practicar en la casa o en la comunidad, hablar sobre los sentimientos, validar los sentimientos, explicarle a los niños que los sentimientos uno no elige, yo no elijo enojarme o estar triste, simplemente es algo que me pasa, es algo biológico, pero sí puedo decidir qué hago con el sentimiento. Puedo tener el berrinche más grande de mi vida y hacerlo 20 veces peor, o puedo usar estrategias que me van a contener y que me van a ayudar a sentirme mejor. Y también tener un enfoque sobre cómo, ok, ya pasó esto, es muy malo, dentro de mis posibilidades, cómo hago para mejorar la situación, ¿no? Y considerar factores culturales. Hay sociedades que son más aisladas, sociedades donde la comunidad está mucho más apegada y hacer uso de cualquier resource o cualquier ayuda que esté disponible. La que sigue, por favor. De nuevo, pensar en las conexiones, tener metas claras, ¿no? Bueno, me está sucediendo esto en la familia, o me está sucediendo esto, está el COVID, cualquiera que sea el traumático. Pero tener metas claras en las que me puedo enfocar. Bueno, me voy a enfocar en que me vaya bien en la escuela, me voy a enfocar en ver a mis amigos que están ahí para mí, me voy a enfocar en comunicarme más seguido con mi abuela que vive en otro lugar. Tener metas concretas y ayudar a los niños a desarrollar esas metas para que se sientan todavía en control. Otro punto importante cuando estamos lidiando con un evento traumático es mantener la rutina dentro de lo que se puede. Para los niños, el ir a la escuela, si los domingos veían a la abuela y ahora no pueden, solo pueden hablar con la abuela, mantener esas cosas les da una sensación de raíces, de que la vida sigue y que pueden confiar en la vida aunque esto haya pasado. La que sigue, por favor. Muy importante ser flexible.
esta frase de John Lennon de la vida es lo que pasa mientras estamos haciendo planes, ¿no? Entre más pensemos en tener metas en vez de objetivos rígidos, la meta es hacer amigos en vez de tengo que ser amigo de esta persona, o que me vaya bien en matemáticas en vez de tengo que sacar un 10. Entre menos rígidos seamos y más pensemos en el éxito y en la vida de una manera flexible, mejor nos va. También hablamos mucho sobre cajas de herramientas con los niños. Por ejemplo, tener una cajita donde ponen sus cosas favoritas, una foto de su familia, un pedazo de chocolate, para cuando se sienten agobiados pueden ir ahí de manera concreta, sentirse mejor. La que sigue, por favor. Y algo rápidamente es que simplemente muchas veces los niños presentan síntomas en la escuela que se pueden diagnosticar como problemas de atención o problemas de comportamiento, y muchas veces puede tener algo ambiental o algo traumático que está afectando. Entonces, cuando pase eso, antes de pensar inmediatamente que el niño tiene un problema de comportamiento, que está eligiendo portarse de esta manera, uno tiene que pensar si está pasando algo en su ambiente que lo está poniendo más vulnerable. La que sigue, por favor. Aquí están las referencias por si quieren más información. La que sigue. Y bueno, no sé si tenemos tiempo para preguntas. Traté de ir lo más rápido para cubrir todo, pero... Gracias. Mira, te agradecemos tanto. Sabes que mientras estás hablando, me están mandando miles de WhatsApp y mensajes que qué maravillosa presentación, que esto es súper útil, que cómo hacemos para compartirla con todos los padres y madres de todos lados, que me ayuda con mis hijos. Te voy a hacer una pregunta porque casi no tenemos tiempo, pero... Por supuesto. Sí, mil gracias. De verdad que nos explicaste conceptos bien difíciles de una manera fácil de entender. Una de las preguntas que creo que nos serviría a todos es, nos pregunta Mayari, con lo del trauma, cuando una persona está muy mal, antes de que vuelva a la normalidad, está bien tomarse un tiempo para tranquilizarlo, estabilizarlo, como un doctor en una emergencia, o sea, estabiliza y después cura. ¿Cómo sabe uno cuándo es tiempo? Totalmente. Por ejemplo, rápidamente, cuando yo estaba en Yale, trataban de ver si ayudar a los niños expuestos a violencia doméstica inmediatamente les ayudaba. Y entonces lo que hacían es que la policía tenía un trabajador social y cuando llegaban a la casa, el trabajador social trataba de interactuar. Y la verdad es que en ese momento el cerebro no está listo para procesar y calmarse. El cerebro está todavía en un estado de pánico y un estado muy agudo y tiene que pasar un poco de tiempo para que pueda uno ir al siguiente paso. Entonces, sí, en ese momento es más el dar apoyo, dar afecto, ¿no? Y esperar a que el niño esté más tranquilo para poder empezar a hacer el trabajo. Claro, también hay que ver, si ya llevamos 5 semanas en esto, también tenemos que estar muy atentos de que no empecemos con esto del evitar cosas porque nos da miedo, porque nunca queremos reforzar eso. Pero en el momento agudo es restablecer la paz, restablecer la tranquilidad, más que nada. Muchísimas gracias. De seguro te vamos a buscar después para Cuando seguir quieran. haciendo preguntas. Te agradecemos miles por estar aquí con Encantada, y un gusto nosotros. haber estado aquí. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Muchas Igualmente, gracias. chao.